Bueno, pues os tengo que confesar que me ha tocado uno de los capítulos o una de las partes de la palabra del Señor que más me gusta. Y es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que ocurrió alrededor de ella. Y os tengo que confesar que decía, bueno, Señor, ¿de qué hablo? Hablo de los principales religiosos, los fariseos, los escribas, de sus actitudes. Hablo de Pedro y de Judas, hablo de Pilatos, pero me acordé de una canción que está basada en la palabra del Señor, en el que dice de que hemos sido llamados a predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz admirable. Entonces digo, voy a hablar del Señor, voy a hablar de Él, pero también me gustaría hablar, hermanos, para que fuésemos un poquito más conscientes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que le costó, de todo lo que sufrió, de todo lo que sintió el Señor. Y la verdad que me voy a ir un poquito antes del capítulo 15, capítulo 14, y vamos a ver allí de que, y vimos la semana pasada, o por lo menos así lo leímos, de que el Señor Jesucristo es arrestado, además arrestado por la noche, cosa que no era muy popular, muy normal, ¿vale? Altas horas de la noche, cuando el Señor Jesucristo allí se fue al huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, y es traicionado de una forma muy peculiar. Es traicionado a través de un beso. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Los besos, que son besos de amor, de cariño, y sin embargo fue un beso de traición. ¿Qué sentiría el Señor Jesucristo con ese beso de Judas? No lo sé, pero con un beso me hace traicionar. Y el Señor Jesucristo es llevado a la fuerza, arrestado, aunque él ya lo sabía perfectamente todo eso. Es abandonado por todos sus discípulos, no solamente por Pedro. Si nos vamos al capítulo 14, vemos que dice allí Pedro, Señor, aunque tenga que morir, no te abandonaré. Y siempre nos quedamos con Pedro. Pero hay un versículo en Marcos capítulo 14 que dice, y el resto de sus discípulos también dijeron lo mismo. Pero siempre se resalta la persona de Pedro. Pues el Señor sintió también la soledad de sus discípulos. Todos lo abandonaron. Y él lo sabía también. También lo sabía. Y sabía lo que iba. Y de los versículos 53 al versículo 65 vemos cómo el Señor es llevado a la casa de Caifás. No es llevado al templo para ser juzgado, que es donde se hacían los juicios, a una parte del templo. No, es llevado a la casa de Caifás, todo a escondidas para que nadie lo vea, para que el pueblo no se entere, no vaya a ser que haya una rebelión, porque el Señor era muy estimado por todo el pueblo, no vaya a ser que hubiera una rebelión. Y el pueblo se volviera contra los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Y lo hacen a escondidas. Pero resulta curioso de que allí no hay 4 o 5 fariseos, ni 4 o 5 escribas, ni 4 o 5 sacerdotes. No, están todos. Lo dice la Escritura. Todos se reunieron para juzgar al Señor. Y lo hacen a escondidas. Y empiezan allí a acusarlo de una cosa, de otra, porque ha hecho esto, porque ha dicho esto. Y no se ponían de acuerdo. Y el Señor, mientras tanto, ¿qué hacía? Guardaba silencio. Porque había puesto la causa en manos de aquel que es el verdadero juez, que es su Padre, que es Dios Padre. Y esa es una cosa que podríamos aprender nosotros del Señor Jesucristo. De que cuando nos acusen falsamente, no estemos ahí siempre dispuestos para defendernos. La verdad siempre saldrá a la luz, hermanos. Y eso lo saben. Lo sabe el Señor y eso lo sabemos nosotros. Porque cuando las acusaciones son falsas, al final la verdad sale a la luz. Y eso lo hemos visto en más de una ocasión. Y lo hemos podido ver en más de una ocasión en nuestra vida. Y el Señor
permitidme esta expresión, aguantó allí carros y carretas. Y el Señor, como ha leído nuestro hermano sobre la profecía de Isaías 53, que le pidió que la leyese, no abrió su boca. No abrió su boca. Y dice que Caifás, viendo ya que no había ninguna acusación firme para acusarlo, para llevarlo ante Pilato, dice que lo conjuró delante de Dios y le dijo: dinos claramente, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y le dijo: tú lo dices. Y al decir eso, se identificó con Dios. Y eso fue la acusación que para ellos fue la prueba para llevarlo ante Pilatos. Pero claro, no irían con esa actitud, ni con esa razón, como veremos. Y al Señor le taparon la cabeza, le golpearon, se mofaron de él y le dijeron: profetízanos, ¿quién te ha golpeado? Y el Señor sufrió golpes. Sufrió toda la ira y todo el odio que aquellos hombres sentían por el Señor Jesucristo. Así que el Señor sufrió todo eso, y eso era simplemente principio de dolores. Y dice que llegó la mañana y lo llevaron delante de Pilato. Pero no fueron con la acusación de que este es que dice que es el Hijo de Dios, que es Dios. Porque Pilato no podía juzgar eso, porque eso era una razón para la religión de ellos. Pilato no entendía de eso, porque Pilato, para que lo llevara a la cruz, tenía que tener un motivo de peso. Y se reunieron por la mañana, como dice Marcos en el versículo 1 del capítulo 15, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, fijaros que allí no faltaba nadie, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ya el Señor llevaba ya horas sin dormir, y quiero que seamos conscientes de todo esto. No quiero que se me escape detalle alguno, para que seamos conscientes de todo lo que el Señor sufrió por todos y cada uno de nosotros, por todos y cada una de las personas que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Y lo digo especialmente por aquellos que pueden escuchar este audio también. Y dice que fue llevado delante de Pilato. ¿Y qué causa le dijeron a Pilato? Este es un sedicioso, como se describe en los otros evangelios. Es un sedicioso, se dice que es el rey de los judíos, que no paga impuestos. Y lo traemos ante ti para que tú lo condenes a morir en la cruz del Calvario, para que lo crucifiques. Fijaros qué astutos. Querían quitarse al Señor del medio por todos los medios. En el versículo 1 del capítulo 14 de Marcos, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Esas eran las intenciones. Y Pilato escuchaba las acusaciones, porque ha hecho esto, porque para acá, por allí. Y veía que no tenía consistencia las acusaciones contra el Señor. Y Pilato le dice: ¿no dicen nada? Y el Señor callaba, porque sabía que sus acusadores no tenían fundamento ninguno. Y Pilato lo sabía. Y como nos narra en el Evangelio de Juan, Pilato lo coge aparte y le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Y le dice al Señor: ¿lo dices tú o porque te lo han dicho? ¿Soy yo acaso judío? Le dice: tú lo dices. Y mi reino no es de este reino. Porque si fuera de este lugar, de este mundo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis soldados lucharían por mí. Permitidme que lo parafrasee. Lucharían por mí. Y Pilato sabía que era inocente. Ninguna cosa de delito, ningún delito halló en él. Y seguían presionando a Pilato aquellos escribas, aquellos sacerdotes.
Y para callar boca, Pilato coge y le dice, pues no es digno de muerte, pero lo voy a azotar. Y lo lleva para que lo azoten. Y me gustaría pararme un poquito aquí. ¿Sabéis cómo eran los azotes? Eran unas tiras de cuero entrelazadas unas con otras, cuyas tiras terminaban con unas bolas de hierro, de metal, y en las tiras llevaban huesos afilados. Cuando aquellos látigos golpeaban el cuerpo, que máximo daban 39 latigazos y de una forma cruenta, no hacían así flojitos, sino que daban con todas sus ganas, aquellos verdugos, aquellos huesos, rompían piel, tocaban músculos y los huesos se clavaban en la piel y la desgarraban, haciendo las pertinentes heridas y el sufrimiento que conllevaba todo aquello. Y todo eso lo sufrió el Señor Jesucristo por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, por todos y cada uno de los que viven en este mundo. Y el Señor, exhausto, lo llevaron delante de Pilatos otra vez. Y la gente decía, crucifícalo, no queremos saber nada. ¿No queréis a vuestro rey? Decía Pilato. Dice, no tenemos otro rey sino a César. Qué falsos, ¿verdad? Qué hipócritas, cuando odiaban a los romanos. Y el Señor Jesucristo, mientras tanto, callaba. Enmudeció su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, como hemos leído. Así que tenemos al Señor Jesucristo con horas sin dormir, con la piel sensible por el sufrimiento que tuvo en el huerto de Getsemaní, al sudor como gotas de sangre, golpeado por los principales sacerdotes, escribas, fariseos y los guardas, lacerado por los romanos, y sin embargo los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes le decían a Pilato, crucifícale, queremos que lo mandes a morir en la cruz. Y Pilato, que pensaba que tenía una solución, dijo, tengo una solución, voy a traer un malhechor y le voy a dar la opción al pueblo para que elija entre los dos. Y ese hombre se llamaba Barrabás. ¿A quién elige el pueblo? A Barrabás. ¿A quién queréis que deje libre? A Barrabás. Bueno, ¿y qué hago con el Cristo? ¿Qué hago con este hombre, con vuestro rey? Crucifícale. Y era tal la presión que tuvo Pilato que soltó a Barrabás, a un ladrón, prefirieron a un ladrón o a un malhechor que a su Mesías. Y cogieron al Señor Jesucristo, se lo llevaron dentro del pretorio, como dice las Escrituras, dentro, y aquellos soldados que habían lacerado al Señor Jesucristo, que le habían castigado con todos aquellos latigazos, lo cogen, le quita su capa, le ponen una corona de espinas, le ponen una capa de púrpura como símbolo de que era el rey, porque la púrpura habla de realeza, y le ponen una caña a figura de cetro, de mando de rey. Pero la cosa no se queda ahí, sino que además estos soldados se mofan de él y le dicen, salve el rey de los judíos. Y con aquella caña que tenía el Señor Jesucristo, cogían la caña y le golpeaban la cabeza. Hermanos, la corona que llevó el Señor Jesucristo no es la típica corona que vemos de los Cristos crucificados, de que le coge como si fuera una diadema alrededor de la frente, alrededor de la cabeza. No, era como si fuera un gorro. Las espinas no son espinas como las que vemos en los rosales, son mucho más grandes. Y cuando golpeaban con aquella caña al Señor, aquellas espinas se clavaban en su cabeza, conllevando el sufrimiento que llevaba el que se clavasen esas espinas. Y haceros un poquito la imagen de que cuando nos clavamos un alfiler
¿Cuánto nos duele? Bastante, ¿verdad? Nos hacemos así con una agujita y duele, ¿verdad? Pero aquello eran espinas muy afiladas y se clavaban en la cabeza de nuestro Señor. Y cuando terminaron de mofarse de Él, de reírse de Él, de burlarse de Él, dice que le quitaron aquella capa con el consiguiente sufrimiento de aquellas heridas secas a la cual se pegó aquella capa, ¿vale? Y le pusieron otra, de nuevo su capa. Y dice que le dieron aquella cruz para que la llevara, pero el Señor no podía con aquella cruz, no podía con aquel madero. Y tuvieron que llamar a uno que pasaba por allí llamado Simón de Cirene para que llevara aquel madero. Y llegaron allí al monte Gólgota, al monte de la calavera, que también se le llama. Y dice que tiraron al Señor sobre aquel madero y le clavaron los clavos no en las manos, sino en las muñecas. ¿Por qué en las muñecas? Yo creo que la mayoría lo sabéis, si no todos. Porque si se la clavan las manos, aquí no hay hueso. Y al levantarse el Señor para respirar y bajarse, el clavo hubiera rasgado la mano entera, la hubiera partido en dos y el cuerpo se hubiera caído de frente. Al Señor le atravesaron los huesos de la muñeca con el consiguiente dolor. Pero no solamente quedó en las muñecas, sino también en los pies, para juntárselo. Hermanos, el sufrimiento, la muerte en la cruz, no digo esto para traer pena, ni para que todos estemos aquí golpeándonos el pecho, ni llorando, ni muchísimo menos, sino para que seamos conscientes de lo que le costó. Y la muerte en la cruz era muy cruenta, porque tenían que elevarse, porque morían por asfixia. Después de muchas horas, había gente hasta que tardó días en morir. Pero el Señor Jesucristo duró unas 6 horas en la cruz. 6 horas solamente. 6 horas. Al Señor Jesucristo no tuvieron que partirle las rodillas o las piernas, los huesos de las piernas, para que no se levantase. No hizo falta. El Señor estaba tan exhausto del dolor que sufrió, tan exhausto también de llevar el pecado de la humanidad, que murió y exhaló. Y me gustaría pararme también en algunas palabras del Señor Jesucristo a la cruz. Permitidme que vaya cogiendo de algunos evangelios y haciéndolo de memoria, ¿vale? Porque aquí solamente aparece una frase en Marcos que es Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la soledad en la cruz del Calvario porque estaba llevando la culpa, el pecado de los hombres. Tu culpa, mi culpa, en la cruz del Calvario. Aquel que fue hecho maldito en la cruz, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, lo hizo para que nosotros fuésemos bendecidos por el Señor. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. Y eso también está en Deuteronomio capítulo 22. El Señor cumple con la ley a la perfección. A la perfección. Todo lo que tenía que cumplir ahí a Él, que tenía que cumplir a Él y que le atañaba a Él, todo lo cumplió letra por letra. Por eso su sacrificio fue perfecto para el Señor, para el Padre. Por eso nosotros tenemos la libertad de poder relacionarnos con Dios. Tuvimos la oportunidad de ir y de encontrarnos y de andar por ese camino nuevo y vivo que lleva a la salvación, que lleva a Dios. Y dice el Señor Jesucristo allí en la cruz, mientras le injuriaban no solamente a aquellos escribas y a aquellos fariseos y parte del pueblo, sino también a aquellos 2 ladrones con los cuales fue crucificado. Porque le insultaban y le decían, sálvanos, sálvanos, sálvanos también a nosotros. Sálvate a ti, pero también sálvanos a nosotros.
y le injuriaban, como dicen las Escrituras. Y sin embargo, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿cuántas veces nos cuesta perdonar a aquellos que nos ofenden? Gracias. A aquellos que nos ofenden, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta? Pero si lo comparamos con el Señor Jesucristo, tanto daño nos han hecho como para que nosotros no perdonemos a los demás sin que nos pidan perdón. Pues el Señor Jesucristo intercedió por ellos y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Señor terminó su vida allí en la cruz diciendo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo lo que, es una palabra griega que dice, todo lo que había que hacer, todo, absolutamente todo está hecho. Nada se podía añadir a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nada. Nosotros los hombres no podemos añadir nada para nuestra salvación. Todo fue perfecto en la cruz del Calvario. Todo lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y el hombre no puede hacer nada. Por eso dice el apóstol Pablo que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Y me gustaría terminar, hermanos, haciendo una referencia a la parábola del sembrador. Fijaos, aquí hay varios personajes. Personajes que han estado alrededor del Señor Jesucristo, incluso algunos hasta muy cercanos. Dice que el sembrador echó la semilla para sembrar, ¿verdad? Y una cayó, ¿os acordáis de dónde cayó la primera? El terreno, ¿cómo era? Duro, junto al camino. Y eso nos recuerda la actitud de aquellos escribas, de aquellos fariseos, incluso del propio Herodes, que lo vio antes de morir. Un corazón duro que no quiere saber nada de la verdad. Porque solamente piensan en ellos mismos. Es la misma actitud del llamado mal ladrón en la cruz del Calvario. Una actitud totalmente egoísta. Sabía que el Mesías, Dios mismo, estaba clavado junto a él. Y sin embargo, no quiso saber nada de él. Lo único que quería era el beneficio suyo. Un corazón duro. Después tenemos que dice que después cayó la tierra, que germinó, pero que cuando vino el momento de la prueba, el momento cuando calentó el sol, realmente, pues aquella semilla murió. Es la vida de Judas. 3 años con el Señor Jesucristo, escuchándolo, viviendo con Él. Permitidme la expresión, mamando sus enseñanzas, escuchándolas, viéndolo en acción. Y sin embargo, cuando llega el momento duro, lo traiciona. ¿Por qué? Porque realmente no creía en él. Él tenía la idea de que Jesús iba a ser ese Mesías esperado, ese rey esperado que iba a derrocar al pueblo romano. ¿Para qué? Para instituir el reino otra vez en Israel. Y sin embargo, una vez que reconoce su pecado, no se arrepiente, como ocurrió con Pedro, sino que le entró remordimiento. Por eso fue y se ahorcó. Después tenemos que dice que la semilla cayó, pero que cayó entre espinos y que crecieron los espinos, creció la semilla, pero los espinos ahogaron aquella semilla. Y tenemos al amigo Pilato, amigo entre comillas, de que al cual se le muestra el reino de los cielos, cuando Jesús habla con él. Sin embargo, le preocupa más su apariencia, lo que van a opinar los demás, las cosas de este mundo, si va a seguir teniendo poder o no va a seguir teniendo poder, si lo deja al dejar libre al Señor Jesús, y se preocupa más por contentar al público, al pueblo, que en hacer lo correcto como él sabía.
Los afanes de este mundo ahogaron esa semilla. Y por último, tenemos a Pedro y tenemos al llamado buen ladrón. Aquella tierra que cayó, aquella semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. En la vida del buen ladrón no pudimos ver los frutos, porque murió. Murió en ese mismo día, porque dice las Escrituras que le quebraron las piernas para morir, porque era la fiesta de la Pascua y no podía quedar nadie clavado en la cruz del Calvario. Y tuvieron que quebrarle las piernas. Pero aquel llamado buen ladrón aceptó al Señor Jesucristo en su vida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se había arrepentido, había reconocido de que el estar crucificado allí en aquella cruz junto al Señor Jesucristo era meritoria. Estaba pagando el mal que él había hecho. Reconocía su pecado, no al contrario que el otro. Pero también tenemos a Pedro. Tenemos a Pedro, el cual, después de haber negado al Señor Jesucristo 3 veces, y que algo hoy nos ha compartido Alejandra, dice que realmente hubo un arrepentimiento en él. Porque dice las Escrituras que él lloró amargamente. Y eso no le llevó al sufrimiento, no le llevó al suicidio, sino que le llevó a clavarse delante del Señor Jesús la siguiente vez que lo vio. ¿Os acordáis? Cuando allí en aquella barca el Señor Jesús tiró la red hacia aquel lado y reconoció que era el Señor, se vistió, ¿verdad? Llegó allí y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3. ¿Cuántas veces le negó? 3. Y Pedro fue uno de los principales dentro de los apóstoles. Y llevó mucho fruto, y llevó el Evangelio a los judíos y también a los gentiles. Aquella buena tierra, aquella buena semilla, o aquella semilla cayó en buena tierra. Hermanos, hemos visto en esta mañana de una forma muy ligera, muy rápida, pues se podría hablar más tiempo sobre los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sufrió el Señor por nosotros. Yo quisiera de verdad quedarnos con una pregunta. Sabéis que me gusta siempre hacer preguntas. Y esto es algo que cada uno tenemos que contestar. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar tu vida por el Señor? ¿Hasta dónde? El Señor lo dio todo. Y cada uno de nosotros hasta dónde estamos dispuestos a darle. Ya cada uno tendrá que contestar. Tendremos que contestar, perdón. Yo también me incluyo. Tendremos que contestar. Pues, hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos seguir las pisadas de aquel que es nuestro Maestro y darle todo lo que espera de nosotros. Amén.